La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Con la llegada al trono de los reyes católicos, España entra en una fase ascendente de su historia. Los dos reinos que heredan estos dos monarcas, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, atraviesan un buen momento, especialmente Castilla. Hay crecimiento demográfico, están en plena fase de expansión económica, la crisis del siglo XIV, la que viene marcada por la peste bubónica, por la peste negra, la célebre peste negra, ha quedado ya muy atrás, como también han quedado atrás las guerras civiles del siglo XV. Justo antes de la llegada al trono de estos dos reyes, ha habido guerras civiles tanto en Castilla como en Aragón, en algunos casos tan antes que el reinado de Isabel de Castilla empieza justo después de una guerra civil en la que además se ha metido Portugal. Pues bien, en ese momento histórico tan dulce es cuando entran en la historia, aparecen en la historia, irrumpen en la historia Fernando e Isabel. La Castilla del siglo XV era un reino cristiano de tamaño medio si lo comparamos con otros reinos europeos de la época, más pequeño que Francia, más grande que Inglaterra, o por lo menos más poblado y más importante que Inglaterra, y con muchas perspectivas. Tenía todavía por finalizar la Reconquista. Al sur del Reino de Castilla estaba el Emirato Nazarí de Granada, vecinos al oeste y al este, más o menos amistosos dependiendo de la época. A un lado estaban los portugueses y al otro lado los aragoneses, y con ambos relacionados, la familia real, quiero decir, relacionada de manera dinástica. Y era un reino rico, no solo por lo que producía, sino por la variedad que se encontraba dentro de los límites del reino. Tenía, aparte de... Era un reino cristiano, como ya he dicho, pero tenía, aparte de cristianos, dos minorías toleradas. Digo toleradas, ojo, cuando utilizo el verbo correcto, que es tolerar. Tolerar significa algo, y es que pasas con algo que consideras que intrínsecamente es malo. Hoy el significado del verbo tolerar ha tenido una pequeña mudanza semántica. Se piensa que tolerar es un verbo que se aplica, es yo tolero esto. Cuando toleras esto significa que estás dejándolo pasar pero no te parece bien. Bien, pues estas dos minorías, que era la de los mudéjares y la de los judíos, en la Castilla medieval, como en todos los reinos de la Europa medieval, se toleraban. En otros reinos no había mudéjares, obviamente, porque no había habido población musulmana, pero sí en Castilla y Aragón, y había una pequeña comunidad mudéjar. En el caso de la judía llevaba históricamente pues 1500 años, tanto tiempo como los propios españoles, los hispano-romanos. Los judíos habían llegado a la península ibérica pues en tiempos de Roma. Habían vivido el reino visigodo, habían vivido en el Andalus y en todos los reinos cristianos desde su aparición, No eran, de hecho, ni un exotismo ni unos recién llegados. Cuando se hablaba de los judíos españoles o de los sefarditas, ellos no utilizaban esa palabra, curiosamente, se llamaban judíos sin más, pues eran compatriotas, gente de la tierra, tan de la tierra como uno de Burgos o como uno de Sevilla. Es decir, no era una minoría llegada de fuera. Se consideraba que habían llegado de fuera, pero en un punto tan remoto que los judíos españoles ni siquiera hablaban en hebreo, hablaban entre ellos en español, lengua que, por cierto, muchos de ellos todavía, sus herederos, siguen utilizando por ahí por el ancho mundo. En España, de hecho, después de las matanzas que hubo a finales del siglo XIV, matanzas que se reproducen en todos los rincones de Europa, los pogromos, las grandes persecuciones a los judíos de la segunda mitad del siglo XIV, los judíos, como siempre les sucedió, pagaron las cuentas, los platos rotos de la crisis del XIV. En España no fue una excepción. Pues después de eso se produjeron un montón de conversiones forzosas. Es decir, la judería española había reducido su número considerablemente del siglo XIII al siglo XV. Se calcula, es muy difícil saberlo porque la gente en aquel entonces eran unos indocumentados en sentido estricto, es decir, no tenían DNI ni pasaporte ni nada que se le parezca. Los censos no eran como los que se hacen hoy en día, que nos tiene el gobierno retratados hasta casi el pie que calzamos. Bien, en aquel entonces pues había censos, pero son incompletos, de hecho, no siempre son exactos, de ahí que las cifras de judíos que había en España varían bastante, porque no se les contaba individualmente, se contaba por hogares y tal. Se calcula que habría más o menos
unos 150.000, 200.000 judíos en toda España. Estamos hablando de Castilla y de Aragón. Eso sí, la mayor parte de ellas, 3/4 partes de ellos, estaban en Castilla. Las juderías más importantes eran las de Segovia, la de Toledo, la de Guadalajara, la de Soria. En Soria había una judería importante, en Ávila, en Vitoria y en Valladolid. En algunos lugares ni siquiera había judería. En Asturias, por ejemplo, en el siglo XV ya no quedaban judíos. En otros había, pero muy pocos. En Galicia, en tiempos de los Reyes Católicos, solo había 2 juderías, una en Orense y la otra en La Coruña, las 2 únicas juderías gallegas, y tampoco eran muy grandes. Otras juderías que en tiempo habían sido muy importantes, por ejemplo la de Sevilla o la de Burgos, habían decrecido a causa de las persecuciones. Es decir, esos judíos que habían vivido durante siglos en Sevilla, tanto bajo el dominio musulmán como bajo el dominio cristiano, decidieron salir de allí. Probablemente para evitarse problemas o simplemente porque habían encontrado mejores oportunidades en otras ciudades del mismo reino, es decir, o del reino de al lado. En aquel entonces la gente se movía con más facilidad que hoy. Los judíos de la época del siglo XV se dedicaban a todo tipo de oficios. Esto es el primer mito que hay que romper. Los judíos no eran todos financieros, ni todos se dedicaban al prestamismo. Los judíos españoles, por lo menos, pero es que me consta que los judíos de otras partes de Europa también. En concreto, los judíos de España había ricos, había pobres y había medio pensionistas. En Toledo, por ejemplo, y estos son datos reales, prácticamente todos los judíos de la ciudad eran agricultores. No tenían grandes heredades, entre otras cosas porque no podían tenerlas. Los judíos tenían muy restringidos sus derechos civiles y una de las restricciones era que no podían emplear mano de obra cristiana. Es decir, no podían poner a servir a un cristiano. Ningún cristiano podía trabajar para ellos. Eso era una de las normas más antiguas que, estaban obligados a cumplir. Eso implicaba que no se podían dedicar a tener, grandes posesiones de tierra porque no iban a encontrar judíos suficientes para trabajarla y no podían poner a cristianos, por ejemplo, a hacer la vendimia, ¿no? Bien, había especialidades propias de los judíos, o propias no, pero donde se concentraban mucho, que era, por ejemplo, la medicina, eso es cierto, pero no tanto en el comercio como suele creerse. El comercio internacional de Castilla, que básicamente se hacía con Flandes, con lo que hoy es Bélgica y Holanda, estaba formado por castellanos cristianos, quiero decir. Los judíos eran tan castellanos como los cristianos, es decir, por cristianos, no por judíos. En el comercio interior sí había, pero no tantos como tendemos a pensar. Lo que sí suelen encontrarse, y esto es de los documentos, es a los judíos muchas veces como testaferros de negocios entre cristianos, especialmente los relacionados con el crédito. Los judíos, había un montón de judíos, obviamente, que se dedicaban a dar préstamos, pero no solo ellos, también había cristianos que lo hacían. Había un montón de prestamistas cristianos a finales del siglo XV, que prestaban, por cierto, con la tasa de interés máxima o a la tasa de interés máxima que les permitía la corona. Las 7 partidas ya prevén una tasa de interés, creo que era un 33%, un disparate, ¿no? Bien, en las Cortes de 1476, y están los documentos ahí para mirarlo, la reina permite que se pueda prestar hasta un 30% máximo. Nos parece una barbaridad. Hoy lo consideraríamos usura. Bien, en aquel entonces un 30% les parecía una cosa bien. Hasta ahí podía considerarse una cosa normal. Por encima del 30% sí se podía, encima de ese máximo legal, sí se podía denunciar al prestamista como usurero. Había prestamistas judíos y prestamistas cristianos. Había usureros judíos y había usureros cristianos. Otro de los oficios que se tienen por judíos, oficio típicamente judío, era el de recaudador de impuestos. O sea, son, haciendo un poco de desmontado de la comunidad judía española del siglo XV, justo antes de la expulsión. Y la verdad es que mirando los datos, y he ido personalmente a mirarlos, sabía que iba a encontrarlos y efectivamente los he encontrado, de 500 recaudadores de impuestos que había en la Castilla de 1469, que es el año exacto en el que se casan los reyes católicos, ese mismo año se casan en Valladolid, había 500 recaudadores de impuestos en Castilla. Bien, solo 72 eran judíos. ¿Es? Aproximadamente un 15%, sí, un poco por encima del porcentaje que representaban ellos sobre toda la población, pero teniendo en cuenta que básicamente se concentraban en ciudades que no podían tener grandes haciendas, es decir, que estaban muy limitados, es normal que una parte mayor se dirigiese hacia esa actividad de la recaudación de impuestos. Así que ni eran mayoritariamente comerciantes, ni mayoritariamente prestamistas, ni mayoritariamente recaudadores de impuestos. Y no lo eran por una razón simple, porque no constituían un grupo social homogéneo.
que es lo que se suele decir. Es que los judíos vivían aparte, y de hecho vivían aparte, pero vivían aparte de otra manera distinta a la que pensamos. Tampoco tenían un aspecto físico distinto. Otra de las cosas, no, la cara de judío. Después de 1500 años, eran indistinguibles de los cristianos. Es decir, con lo que os comentaba antes, no habían llegado de fuera, ya estaban aquí. No eran un pueblo extranjero que había llegado de fuera, estaban aquí desde tiempos del Imperio Romano. No tenían la nariz aguileña, ni el pelo rizado, ni nada de eso. Esos son clichés creados por el antisemitismo alemán de los siglos XIX y XX. Eso de la cara del judío. En la España medieval los judíos no tenían ninguna cara especial, tenían el aspecto de cualquier español de la época. La prueba de que no había diferencias físicas es que les obligaban, por lo menos en Castilla, en Aragón también y en otros muchos reinos de Europa, les obligaban a ponerse una rodela roja en el hombro. Si hubiera habido rasgos físicos que los diferenciasen, no hubiera sido necesario ponerse la rodela roja ni ningún distintivo. Pensadlo bien, en la Sudáfrica del apartheid a los negros no les tenían que poner nada, porque era evidente. Distinguir un negro de un blanco era relativamente fácil. Bueno, era relativamente, no, era absolutamente fácil. En cambio, distinguir a un judío de Barcelona o distinguir a un judío de Burgos en el siglo XV de un cristiano era totalmente imposible, a no ser que el judío se colocase un distintivo. Pero hay más. Hay un cuadro en el Museo del Prado que se llama La Fuente de la Gracia. Os invito a verlo, si estáis en Madrid, a verlo personalmente, y si no podéis buscarlo, es de Van Eyck. Podéis buscarlo por internet. Es un cuadro bonito, por cierto, un primitivo flamenco. Bien, en este cuadro hay... Bueno, es una composición muy larga, muy alta más que larga. Podéis verla completa. En la parte de abajo hay dos grupos. En la izquierda está el Papa, un cardenal, el rey y otros personajes. Bien, y en la derecha está el sumo sacerdote judío, con los ojos vendados, y otros personajes más. Para los que escuchéis la contracrónica en YouTube, os dejo el cuadro en la pantalla para que podáis verla. Y vosotros, los que lo estáis viendo por YouTube, y los que no estáis viéndolo por YouTube, sino escuchándolo a través de iTunes, podéis ir a mirarlo y decidme, ¿hay alguna diferencia entre los personajes de la izquierda y la derecha? ¿Son, desde el punto de vista racial, intercambiables? Sí, absolutamente. ¿A qué no? ¿A que no hay diferencias? Bien, pues ahí es donde quería llegar. Este cuadro fue pintado en España en torno al año 1450, es decir, más o menos, año arriba, año abajo, de la época en la que estamos hablando. Y podéis ver, ahí tenemos como Van Eyck, que era un pintor flamenco, veía a los judíos de la época y a los cristianos de la época. Y diréis, bueno, ¿de qué manera los veía? Bueno, pues como eran más o menos los primitivos flamencos, y por algo se caracterizan, es por la precisión de su pluma. Son excesivamente detallistas. Cualquiera de vosotros que conozca historia del arte o le guste la historia del arte y le guste esta época sabrá que mirar un cuadro de un primitivo flamenco se puede reconocer un árbol con un detalle en cuarto plano del cuadro, con un detalle fabuloso. Así que creo que es la escuela más detallista de toda la historia de la pintura. Bien, si no había diferencias de aspecto físico, no se dedicaban a ningún oficio en especial. Entonces, ¿qué diferenciaba a los judíos de los cristianos? Bueno, lo primero era la fe. Unos eran cristianos y los otros eran judíos. De hecho, se les llamaba por su fe, básicamente. Unos creían... Bueno, los dos creían en el mismo Dios, con la diferencia de que los cristianos tenían a Jesucristo y el Nuevo Testamento. No eran muy diferentes a las diferencias que hay entre hoy, en el siglo XXI, entre cristianos y judíos. La segunda, por lo menos en España, en los reinos de España, es que los judíos eran vasallos directos de la corona. De esta misma época, la reina Isabel dejó escrito un texto en el que habían sido objeto de unos ataques unos judíos, y deja por escrito, dice literalmente, todos los judíos de mi reino son míos y están bajo mi protección. Lo recordaba por si acaso aquella ciudad no se acordaba de esos. Están bajo mi protección. Si le hacéis algo a los judíos, me lo estáis haciendo a mí. Tenían además un régimen fiscal específico. Evidentemente a eso se refería la reina. No me fastidiéis a los contribuyentes, que a vosotros sí me cuesta más sacaros el dinero, pero los judíos no, los judíos me tributan directamente a mí. Es decir, la comunidad judía no pagaba los impuestos comunes, las contribuciones comunes, sino el llamado servicio. Y diréis, ¿y cómo se pagaba ese servicio? Pues se pagaba en torno a una institución muy antigua que venía de
de la Alta Edad Media, que eran las aljamas. La palabra aljama seguramente la habréis oído muchísimas veces, viene del árabe y significa comunidad en árabe. Es decir, las aljamas también se referían a las comunidades mudéjares, pero en este caso las aljamas judías. Las comunidades organizadas en aljamas no eran propiamente lugares físicos, sino personas jurídicas. Es decir, no era lo mismo una aljama que una judería. Una judería es el lugar donde vivían los judíos dentro de la ciudad. La aljama, todos los judíos, por el mero hecho de serlo, pertenecían a la aljama y tenían un fuero propio. Tenían sus tribunales. De hecho, los reyes católicos lo que le quitan a los judíos es la parte penal de los tribunales. Pero hasta los reyes católicos todavía juzgan sus asuntos entre ellos. Recaudaban sus impuestos. Luego está la judería, que es otra cosa distinta. A veces coincidían, o solían coincidir al menos parcialmente. Es normal que los miembros de una comunidad judía de cualquier ciudad pues quisiesen vivir cerca de la sinagoga, cerca de la carnicería donde sacrificaban a las reses de una manera determinada, cerca de otros de su propia comunidad. Pero eso sí, en cualquier ciudad castellana o aragonesa, un judío podía vivir donde quisiese. Podía irse al otro lado de la ciudad, si quería. Y lo mismo, un cristiano podía vivir al lado de la sinagoga. No había nada, ninguna norma legal que se lo impidiese. Es decir, esa idea de que aquí estaba, a veces pasa con los guías turísticos que te dicen, aquí estaba la aljama. Esto era la aljama de Ávila, ¿no? Dirás la judería de Ávila. Ávila tenía una aljama, por cierto, bastante poderosa y muy grande, pero que no coincidía con la judería. O mejor dicho, terminó coincidiendo, pero solo al final y muy poco tiempo. Durante toda la Edad Media, la aljama y la judería son cosas distintas. Es decir, todos los judíos de un lugar concreto pertenecían a una aljama, pero no tenían obligación ninguna, de ninguna manera, de residir en la judería. Esto es algo, un detalle que se suele pasar por alto. Las aljamas recaudaban el servicio, que lo fijaba la corona a su antojo, y solía ser bastante elevado. Luego cada aljama pues ya se encargaba de el rabí mayor de cada aljama, su consejo de ancianos, ellos se organizaban. Se encargaba conocía a la comunidad bien y decía, bueno, aquí somos 1000, bueno, fulanito no gana nada o produce muy poco, en cambio menganito es muy rico, entonces este pagará más, y le entregaban al rey la cantidad que había exigido. Estaban además, como ya os comentaba, vetados a ciertos oficios que no podían practicar. Y no podían, por supuesto, mezclarse con cristianos, es decir, casarse con ellos, pero podían hacer negocios y de hecho los hacían. Claro, aquí habría una pregunta. Si los judíos les hubiesen permitido casarse con cristianos, ¿lo hubiesen hecho? Seguro que no. De la misma manera que los musulmanes, la religión en el siglo XV era algo muy serio. Seguramente una mujer judía nunca se hubiese casado con un cristiano, por una cuestión de principios. No, pero a no ser que te conviertas. Oye, si te conviertes no hay ningún problema. Pero si un judío se convertía, por supuesto que se podía casar con un cristiano. Es decir, esto de matrimonios interreligiosos, sin escándalo, quiero decir, son algo del siglo XX, ¿eh? En España no lo hemos vivido porque, bueno, después de los Reyes Católicos el país quedó unificado religiosamente. Pero en países con dos confesiones, por ejemplo Alemania, los matrimonios entre protestantes y católicos eran un escándalo hasta bien entrado el siglo XX. Me consta porque he conocido algún caso que me lo han contado en persona, gente ya muy mayor. No, pues mi padre era católico y mi madre protestante. Y bueno, mis abuelos no les hablaron durante años. Estamos hablando de cosas sucedidas en el siglo XX, en el corazón de Europa. Es decir, fijaos si el tema de la religión nos pilla, se lo tomaban en serio y nos pilla cerca históricamente. Entre judíos y cristianos había un grupo intermedio, que realmente eran cristianos, pero no del todo, o eran unos cristianos medio-medio. Se trata de los conversos, que eran casi todos muy recientes, se habían convertido pues, a lo largo del siglo XIV o durante el siglo XV. Se llamaban conversos. Se les había obligado, nunca se les obligó a convertirse hasta el final, pero sí se les había invitado de muchas maneras a convertirse, a que abjurasen de su error. De hecho, ese cuadro que os he invitado a ver, el de la fuente de la vida, veréis que están mostrándole la fuente y los otros no quieren mirar. Se les está pidiendo, por favor, que se conviertan de una vez, que se quiten la venda de los ojos, que dejen de ignorar el Evangelio, que dejen de ignorar que el Mesías ya ha llegado. Bien, esos más sus hijos, más sus nietos incluso, eran conocidos como conversos. Es decir, se habían convertido, unos lo habían hecho de verdad, de corazón,
y otros simplemente para evitarse problemas. Y entre tanto practicaban su fe o partes de su fe a escondidas. Es decir, la palabra que se utilizaba entonces era que judaizaban. Y el que practicaba el judaísmo a escondidas se le conocía como judaizante. Eso estaba terminantemente prohibido. Se podía ser judío, te acogías a una aljama, observabas la ley, pagabas el impuesto que te tocase y nadie te iba a molestar. Y así sucedió durante muchísimos siglos. Eras una minoría y ibas a tener que aguantar que los cristianos cada cierto tiempo te molestasen. Nada más, pero nadie se podía meter contigo. Además, eras vasallo directo del rey. Ahora, un judaizante no estaba permitido porque era un hereje. Y la herejía, pocas bromas con ella. Y más con los problemas que habían dado los herejes durante la Alta Edad Media, la caída del Imperio Romano y los siglos posteriores. La Iglesia siempre se cuidó muy mucho de las herejías porque sabían los problemas que traían. Los judaizantes en el siglo XV llegaron a convertirse en una verdadera obsesión para teólogos y gentes muy devotas. Hasta el punto de que todo converso era sospechoso de judaizar. Esto se puede ver en la literatura de la época continuamente, cualquier cosa que hiciesen. Las fuentes textuales están llenas de denuncias de todo tipo hacia estos conversos, ¿no? A veces eran ciertos, decían, efectivamente, se convirtió de boquilla para que no le molestasen y ahora fíjate, guarda el sabbat, hace todas estas cosas, acude a la sinagoga de tapadillo sin que le vean. Pero otras veces eran simples imaginaciones. Era muy común, por ejemplo, acusar a un converso de judaizar solo porque mantenía ciertas costumbres típicamente judías, sobre todo relacionadas con la comida. No lo sé. Por ejemplo, no comer cerdo. Pues a lo mejor se había convertido con 20 y tantos años y ya no quería comer cerdo, no se había acostumbrado a ese sabor. Alguien que no ha comido cerdo en toda su vida no empezará a hacerlo porque cambie de religión. Simple. De todos es sabido que es más fácil cambiar de creencias que cambiar de costumbres. Todos nosotros. Creo que las dos cosas más difíciles del mundo es cambiar de equipo de fútbol, que eso lo considero directamente imposible, y lo otro es cambiar de costumbres. Nos cuesta un montón. Por eso cuanto más mayores somos, más nos cuesta adaptarnos a otros entornos. Horas de comida, el tipo de la comida, etc. Si a ti con, qué sé yo, con 8 o 9 años, pues te llevan a Rusia, te haces a la cocina de allí, a las costumbres de allí. En cambio te llevan con 47 años y ya te cuesta un montón. Directamente se diría que con 47 años es casi imposible que un español o que un mexicano o que un argentino se acostumbre a las costumbres de Rusia. Bueno, lo tendría que hacer, pero entre tanto seguiría dentro de su casa, seguiría viendo una pequeña España, una pequeña Argentina, un pequeño México. Bueno, aquí sí como me gusta a mí, hago las cosas un poco... Es la casa del emigrante, ¿no? Que entras y dices, bueno, aquí está aquí, la pequeña Honduras, ¿no? Esto se comen las cosas de allí, etc. Pues de esto mismo les acusaban a los judíos, a muchos, bueno, judaizantes, a los conversos. Dicen, este tipo está judaizando porque no le he visto nunca comer cerdo. Y eso significa que sigue practicando o que obedece la ley de Moisés y obedece el Talmud y tal. No, de verdad que se ha convertido de verdad, lo único que no le gusta el cerdo porque no lo comió en su vida. La pregunta, o una pregunta más, sería, ¿odiaban los cristianos a los judíos de la época? Había un odio real, como el que podemos ver, pues, ¿qué os digo yo? El que podemos ver en la Alemania de los años 30. Pues no propiamente. Sé que puede parecer chocante decirlo, pero no propiamente. Recelaban de ellos y los toleraban. Pero la convivencia, o la coexistencia, mejor dicho, más que convivencia, era real. Y había sido real durante siglos. Los reyes, por ejemplo, no solían tener problemas con los judíos. Los reyes católicos no tuvieron ninguno, al contrario, estuvieron bien rodeados de judíos. Y como los reyes católicos, muchos reyes antes. A fin de cuentas, eran dos comunidades que llevaban siglos coexistiendo, de manera aproximadamente pacífica. Eso sí, una era más grande y una ostentaba el poder. Y como era más grande y ostentaba el poder, pues quería imponerse a la otra. Y lo hacía o intentaba hacerlo poco a poco. En una época en la que la religión era el centro de todo, las diferencias religiosas lo eran todo. A veces nos cuesta entenderlo desde el siglo XXI. Además, después del siglo XXI y de la historia atormentada que hemos tenido en los 2 últimos siglos, marcada por el racismo, por el nacionalismo, en el siglo XV, a nuestros abuelos lejanos del siglo XV les era mucho más importante la religión que la raza. Pero bastante más importante.
Los reyes católicos, de hecho, no eran especialmente antijudíos. Consideraban que estaban equivocados, que sí, que efectivamente era el pueblo deicida, que eran gente del libro, pero que no reconocían, que estaban ciegos ante la verdad y que irían al infierno llegado el momento. Pero tampoco eran ajenos a las preocupaciones que suscitaban entre sus súbditos el hecho de que hubiese judíos y sobre todo judaizantes. Es decir, tened en cuenta que estos problemas los habían generado los propios cristianos. Las persecuciones del siglo XIV provienen de los cristianos. Como os comentaba antes, que terminan pagando los judíos o las comunidades más pequeñas, como pasa siempre a lo largo de la historia, terminan pagando las crisis económicas, las crisis generales. De hecho, desde el extranjero, a la judería española se la veía con bastante salud. Nikolaus von Poppeln, que era un viajero alemán, un tipo de Breslau, que viajó por toda Europa en esa época, estuvo en España en 1485. Estuvo recorriendo tanto Aragón como Castilla y dejó por escrito, este texto es real: los súbditos de Cataluña y Aragón hablan públicamente, y lo mismo he oído decir a muchos de España, que la reina es protectora de los judíos e hija de una judía. La reina obviamente no era hija de una judía, aunque sí era protectora de los judíos, que los consideraba suyos. No sé, creo que fue Luis Suárez, pero sí, creo que fue Luis Suárez, el historiador, el que dijo aquello, que si Isabel y Fernando hubieran muerto en 1490, los judíos del mundo hoy honrarían su memoria. Es muy probable. La situación de los judíos españoles en Europa en el año 1490 era la mejor. Los judíos franceses, italianos, alemanes envidiaban la situación de los judíos en España. Les iba bastante bien, si los comparamos con el resto, obviamente. Probablemente esto no es porque ni los castellanos ni los aragoneses fuesen especialmente multiculturales o benignos o creyesen en la bondad de... No. Simplemente porque los reinos cristianos habían sido muy débiles durante prácticamente toda la Edad Media. De hecho, la primera parte de la Reconquista, cuando Al-Ándalus es más potente, hasta el siglo XI, los judíos básicamente viven en Al-Ándalus y luego se van voluntariamente al norte y los reyes cristianos los reciben con los brazos abiertos. Pues porque traían aparte de la población nueva, y los reinos cristianos al origen eran muy débiles demográficamente, eran población de ciudad instruida y cualificada. Y cuando un reino necesita apoyarse en alguien, ese alguien lo cuida. Claro, para el siglo XIV-XV, los reinos cristianos ya son muy poderosos. Mucho más, desde luego, que en el siglo XI. Y ya han crecido. Los judíos ya no son tan... ya empiezan a ser una minoría incómoda, que además no terminan de ver la verdad en una época en la que todo es la religión. Pues bien, en este momento, cuando todo parece perfecto, es cuando todo cambia. Entre cristianos, judíos y conversos había una conflictividad latente que no había cesado desde el siglo anterior. Los problemas del siglo anterior ya os los he comentado por encima. Y es en este punto, aproximadamente en torno a 1480, cuando los reyes empiezan a apretar el dogal. El primer paso que dan es segregar a los judíos, algo que nunca se había hecho en las juderías de España, crear guetos, en una palabra. Es decir, recluirles en las juderías, haciendo coincidir, ahora sí, la aljama y la judería. Es decir, hasta ese momento no tenían obligación de vivir allí. Pues bien, desde 1480, fue durante muy pocos años, porque les echaron en 1492, los judíos españoles tienen obligación de vivir dentro de la judería. Fue un follón, tardaron 2 años, porque claro, había cristianos también viviendo dentro de las juderías. Y luego era un follón, un lío auténtico, limitar las calles, las casas, por dónde se ponía la puerta. La idea un poco, a pesar del coste que estaba haciendo y de lo incómodo que era todo, era hacerles la vida imposible. Pero no para que se fuesen, sino para que se convirtiesen. La guetificación podía solucionar los problemas, y solo parcialmente, por cierto, los problemas con los judíos. Bueno, vamos a meterlos en guetos, como han hecho en otras partes de Europa, y así no hay contaminación doctrinal con los cristianos. Pero no con los conversos. Los conversos, a fin de cuentas, no dejaban de ser cristianos. Y las grandes quejas y la gran conflictividad hecho a finales del siglo XV es con los conversos, con los judaizantes, no con los judíos.
Para eso emplearon otra herramienta, que fue la Inquisición. Habían solicitado al Papa Sixto IV, en 1478, 2 años antes, que les concediese la facultad de nombrar inquisidores. La Inquisición era algo típicamente eclesiástico vaticano, dependía del Vaticano. Son los que se encargaban de velar por la herejía, de luchar contra la herejía, no lo hacían los reyes. En cierto modo, la concesión de esta bula a los reyes católicos es una nacionalización parcial de la Iglesia Católica en España. La bula la reciben y ya no la rechazan hasta que desaparece la Inquisición en el siglo XIX. Pero antes de eso, para que veáis que la voluntad de los reyes era convertirles y acabar con el problema por las buenas, lanzaron una campaña de predicación, que por supuesto no funcionó. Los conversos no le dieron una campaña de predicación dirigida a los conversos, no dirigida a los judíos, ¿eh? A los falsos conversos, a los judaizantes. Es bueno, vamos a mandar unos predicadores para que a lo mejor, oye, resulta que es que no observan las leyes cristianas, las leyes religiosas, quiero decir, la ley de Dios, porque no la conocen bien, entonces vamos a recordárselo, vamos a refrescarles la memoria. Esto, los conversos, pues claro, los veían llegar a los predicadores y no les daba la más mínima importancia. Algunos incluso se lo tomaron a chacota. Fray Hernando de Talavera, que era el confesor de la reina, llegó a tener que replicar un libelo que circulaba riéndose de aquella campaña de predicación. Esto dio lugar a que los reyes ya, pues probablemente enfadados, dijeron esto no funciona. Estos 2 años que nos hemos dado para predicar en las juderías, o mejor dicho, en las ciudades, porque no iban a los judíos, iban a los conversos, no han funcionado, así que vamos a soltar a los inquisidores y los enviaron al principio a Andalucía, donde hicieron una escabechina entre los conversos locales de padre muy señor mío. Es decir, la Inquisición empieza en Sevilla y empieza, bueno, con unas energías y unas fuerzas tremendas. El inquisidor general, que era Tomás de Torquemada, de hecho era nieto de judíos. Esto no lo sabemos porque lo dijese él, sino porque lo había contado el propio Fray Hernando de Talavera. O sea, que sus abuelos, escrito así literalmente, eran conversos, habían sido judíos y se habían convertido. Curiosamente, Torquemada había nacido a principios del siglo XV o en torno a 1420, 1430. Significa que sus abuelos habían nacido en el siglo XIV. Es decir, habían sido de esos conversos de la gran ola de conversiones que se produjo en el siglo XIV. Los judíos en principio no tenían nada que temer, pero los inquisidores veían en ellos el origen del problema. En 1483, de hecho, los inquisidores, la Inquisición, el Santo Oficio ya solicita a Isabel y a Fernando que los expulsen de las diócesis de Sevilla, de Cádiz y de Córdoba, cosa que los reyes autorizan. Y los judíos de allí, es decir, de prácticamente toda Andalucía, tienen que salir. Granada aún no estaba conquistada. Tienen que salir del Valle del Guadalquivir, esencialmente, y dirigirse a otras partes de Castilla. Se puede ver que a los 3 años de vida la Inquisición ya había adquirido voluntad propia. Sí, mientras arranca y se desarrolla la Guerra de Granada, la Inquisición va haciendo un trabajo lento, poco a poco, que luego a lo largo del siglo XVI veremos cómo se consolida. Voy a hacer una contrahistoria de la Inquisición, que es un tema bastante interesante. Hasta que 3 meses después de terminar esa misma guerra, la Guerra de Granada, la guerra terminó en enero de 1492, los reyes promulgaron un edicto en el que se expulsaba a los judíos de Castilla y Aragón, a todos los judíos. Es básicamente una continuación del que habían promulgado 9 años antes para sacarlos de Andalucía, del Valle del Guadalquivir. Diréis, ¿y de Granada? En Granada había muy pocos. De hecho, no había una judería propiamente dicha. Ya os he comentado que los judíos habían salido de Al-Ándalus. En el siglo XII-XIII habían ido abandonando Al-Ándalus para afincarse en los reinos cristianos. Este edicto era la primera parte del edicto, es una provisión real realmente. Se hizo uno para Aragón y otro para Castilla, con un texto distinto. El de Aragón es mucho más duro. Detalla las causas de la expulsión y da el procedimiento. Sí, parece un documento moderno, en cierto modo. Muy bien, por un lado os echamos porque es que estáis contaminando a los cristianos y claro, va a seguir habiendo judaizantes y falsos conversos mientras sigáis vosotros aquí. La comunicación entre judíos y conversos es el origen del problema. Eliminado los judíos, pues se acaba el problema, ya sabéis, muerto el perro, muerta la rabia. Entonces la expulsión es definitiva, no tenía excepciones posible, no había nadie, estaba libre y tenía que ser en un plazo de 4 meses. En concreto, el edicto es de finales de marzo y a finales de julio tenían que haber abandonado los 2 reinos. Y así el problema quedaba zanjado. Ya está, sacamos a esta comunidad del país,
de los reinos, y ya está, es por una cuestión religiosa, como bien se encargan de concretar al principio, simplemente por esto, no hay ninguna... Y el que se convierta se puede quedar. Vamos, eso no lo dice en ningún punto del edicto, pero se sobreentiende. De hecho, muchos se convirtieron durante esos meses. El judío más poderoso de Castilla, que era Abraham Seneor, que era el rabí mayor de Castilla, él como el jefe de todas las aljamas del reino, se convirtió además en un acto propagandístico en el monasterio de Guadalupe en junio de ese año, es decir, un mes antes de que venciese el plazo, con presencia de los reyes y tal. Pasó a llamarse Abraham Seneor, que era pues uno de los grandes hombres de finanzas de la época, pasó a llamarse Fernán Núñez Coronel. Lo de Fernán ya sabéis por qué es, por Fernando el Católico, había adoptado el nombre de su padrino de conversión. Muchos hicieron como Seneor, prácticamente todos los ricos, la minoría de judíos ricos prefirieron quedarse. Claro, podían llevarse todo lo que quisiesen, menos los bienes muebles y lo que de verdad valía. En el edicto está previsto que se les pide que lo que tengan tienen que venderlo y pueden salir del país con lo que puedan transportar. Pero no se les dejaba sacar ni moneda, ni oro, ni plata, ni armas, ni caballos, que era realmente con lo que podían haberse labrado una fortuna fuera del país. Esos lo tenían que dejar aquí. El resto lo tenían que vender. Tuvieron que malvenderlo, lógicamente, pues apurados como estaban. Otra de las preguntas que surgen en esto de la expulsión de los judíos es ¿cuántos salieron? ¿Cuántos judíos salieron de España, de los reinos de Castilla y de Aragón, entre marzo, o mejor dicho, abril y julio del año 1492? Pues la verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Ha habido cálculos para todos los gustos. Se calcula, los cálculos más fidedignos calculan entre 50 y 100.000. Teniendo en cuenta que la población era, como os he comentado al principio, entre 150 y 200.000, pues podemos concluir que la mitad de la comunidad judía, de la judería española, se convirtió. No sabemos si realmente o apurado por la necesidad, pero la mitad se convirtieron. Y los otros se fueron. Se dirigieron la mayor parte a África, al Imperio Otomano, algunos se fueron a Europa, los menos, la mayor parte se fue. Las comunidades sefarditas, de hecho, todavía están localizadas, tanto en África como en el Mediterráneo oriental. Algunos, de hecho, salieron y luego volvieron. Años después se convirtieron fuera, les exigían padrinos, tenemos que darnos pruebas de que se ha convertido y tal. A eso se les llamó tornadizos. Hubo unos cuantos que 4, 5 o 10 años después no podían más de la pena y querían volver a España, que a fin de cuentas era su país. Aquí el drama de esta historia es que no se saca una comunidad ni de invasores ni de gente venida de fuera. Se expulsa a españoles de su propia patria, no tenían otra. No, pero eran judíos. No, pues eran judíos, bueno, pues lo mismo que los españoles, que eran cristianos, pero antes es que de eso pues habían sido paganos en tiempos de Roma y muchos habían sido musulmanes. Entonces, los judíos eran el único país que tenían era este, el único idioma que tenían era este. El español de la época, tuvieron que aprender otro idioma. La expulsión a visión nuestra o con nuestros ojos es algo espantoso y repugnante. Claro, si lo miramos desde nuestro tiempo. Pero en aquella época les parecía algo perfectamente legítimo. De hecho, 2 siglos después, en 1685, Luis XIV de Francia, quiero decir, expulsó a los protestantes. Y le pareció la cosa más normal del mundo. A ver, 1685, a 4 metros del siglo de las luces, a finales del siglo XVII. Y los expulsó, dijo que ya se había acabado el problema, que la herejía había traído muchos problemas, entonces que si querían seguir practicando el protestantismo, que cruzasen el Rin y se fuesen a los principados alemanes. La religión lo justificaba todo. En épocas más recientes nos asustaremos. ¡Uy, qué gente más atrasada! La religión lo justificaba todo. Bueno, en épocas más recientes ha sido la nación. La nación lo ha justificado todo en los siglos XIX y XX. En el siglo XX ha habido movimientos masivos de población dentro de la misma Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo 12 millones de alemanes que tuvieron que abandonar la tierra de sus antepasados para moverse hacia el oeste. Podemos decir lo mismo de polacos, eslovacos, checos, rumanos, húngaros, en función de cómo se movían las fronteras. Y todo para levantar estados étnicamente homogéneos o lingüísticamente homogéneos. Es decir, las cosas que hacían en el siglo XV no son tan distintas a las que hemos venido haciendo nosotros. Es
Es un tema que quizá deberíamos plantearlos ni en el siglo XVII, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX. Otra de las preguntas claves respecto a la expulsión de los judíos es ¿por qué se los expulsó? Yo creo que por eso mismo, porque eran judíos. De verdad, ha habido muchísimo debate durante, por lo menos, el último siglo y medio. ¿Y por qué se les expulsó? Vamos a pensarlo. Yo creo, sinceramente, que fue por celo religioso. Celo religioso que se montaba sobre una razón de Estado, pero celo religioso a fin de cuentas. Hay, lógicamente, otras teorías. Hay una que, muy fácil y que todavía mucha gente sigue diciendo que fue la codicia. Eso es que los reyes querían apropiarse de los bienes de los judíos. Pues la verdad es que en sí esa coartada se cae, porque los reyes ya eran dueños de los judíos, podían pedirles lo que quisiesen. Ya os he hablado antes del servicio, o sea, el servicio y el medio servicio. Podían pedirles lo que quisiesen. Podían exprimirles como a una toalla, como un limón. Eran 150, 200.000 personas a su servicio entero. No hacía falta expulsarles. De hecho, a mí se me ocurre que en el caso de que lo hubieran hecho así hubieran sido muy torpes y los reyes católicos tenían otras cosas, pero torpes no eran. Hubiera sido matar a la gallina de los huevos de oro, si todo el objetivo hubiera sido la codicia. Los judíos eran, a fin de cuentas, como bien decía la reina católica, suyos. Otra es que se trató de una lucha de clases. Esta es fantástica, porque esta la explican mucho en la universidad todavía hoy. Te dicen, no, la expulsión de los judíos fue claramente, se inscribió dentro de una lucha de clases. Los judíos serían, en esta versión, marxista obviamente, y dialéctica, una especie de clase mercantil enfrentada a la nobleza feudal, que fue la que provocó que los reyes les expulsasen, para hacerla desaparecer a esa clase emergente, mercantil, burguesa, que estaba compitiendo con ellos. Es decir, había un problema de lucha de clases, dos clases distintas enfrentadas. No lo sé, yo creo que los judíos no eran ni muchísimo menos una clase media mercantil. Ya os he comentado, nada más empezar la contrahistoria de hoy, que había judíos de todo tipo. Pobres, ricos, menos ricos, menos pobres, dedicados a muchísimos oficios, incluso la agricultura. Es decir, esta visión marxista de la expulsión de los judíos tampoco se sostiene. De hecho, la ecuación judíos-burguesía no creo que tenga mucho fundamento, sinceramente. Ya sé que estoy abriendo aquí otro melón, pero no creo que tenga mucho fundamento. Esa tesis de Sombart de que los judíos son el origen del capitalismo, tampoco creo que sea verdad. Así os lo digo. Sería material para otra contrahistoria o para varias, pero no lo veo. De hecho, en el caso de que hubiesen sido una clase media mercantil, podría haber sucedido, no fue, si nos atenemos a los hechos históricos, pero pongamos por caso que hubiesen sido. Bien, a veces sucede que esas clases, en lugar de competir, cooperan. 20 años más tarde o 30 años más tarde de esto se produjo la Guerra de las Comunidades en Castilla. En ese punto vimos como dos clases, la de los verdaderos burgueses, que eran los de Burgos, los comerciantes burgaleses de la lana, cooperaron y se aliaron a la nobleza feudal castellana y se pusieron del lado del rey Carlos. En ese caso no hubo choque, lucha de clases ninguna, a pesar de que eran dos clases distintas, si queremos verlo o analizar la historia con esa terminología marxista. Pero bueno, yo creo que es bastante más plausible que la causa fuese la que los reyes dijeron. Querían dar unidad religiosa al reino, punto. Y acabar con el problema de los judaizantes, que les sacaba de quicio. No solo a ellos, sino a todo el mundo en aquella época. Nos puede parecer gracioso, o nos puede parecer espantoso, pero no olvidemos los problemas que hemos tenido en el siglo XX con las lenguas. Que es un escándalo. No, tal lengua va a desaparecer, es total, hay que rotular en no sé cuántos idiomas, no vaya a ser que ofendas a uno o a otro. Es decir, cada época tiene sus afanes. Esa época tenía los suyos, y era esa obsesión religiosa. Estaban los reyes católicos, probablemente sin darse cuenta, construyendo un Estado moderno, probablemente el primero de Europa. Y en el siglo XV, el sentimiento de unidad no lo daba la lengua, no lo daba la raza, lo daba la religión.
De hecho, no mucho después, con motivo de la Reforma Protestante, que se produce también 25 años más tarde de estos hechos, la norma cuius regio ejus religio, es decir, la religión del príncipe es la de sus súbditos, se impone en toda Europa. El Estado, tanto en el siglo XV como en el XVI, como en el XXI, es de natural homogeneizador, tiende a homogeneizar. Y la manera que encontraron los reyes, los católicos en este caso de España, era homogeneizar en torno a la religión. Aquí somos todos católicos. Como nosotros, a fin de cuentas, el Papa nos ha dado este título. Nada especial. Lo que hizo medio siglo más tarde Enrique VIII de Inglaterra fue lo mismo. Aquí vamos a ser todos anglicanos, lo digo yo. En esto, de hecho, España se anticipa a otros reinos europeos. Los principados alemanes, durante la Reforma. Cuando el soberano se reformaba a todos los súbditos, y al que no le gustase, puerta, que se fuese al reino de al lado. Y de hecho lo hacía. O la propia Francia, que ya os he comentado, con Luis XIV. Todo esto evidentemente no quita para que la salida de esta comunidad de españoles, a fin de cuentas, fuese una tragedia humana y supusiese algunos costes económicos, más a corto plazo que a largo. O sea, es otro de los grandes mitos. Pero bueno, ahí ya sinceramente creo que nos meteríamos en otro tema, que es más o menos lo mismo que decir otra contrahistoria.